Esto es una producción de Amate Televisión, para la salud y el bienestar. Esta charla sobre ver lo invisible, la información que contiene nuestro campo de energía y la relación que eso pueda tener con la salud, con el bienestar, con nuestra vida. Y arranco con una pregunta pues muy ambiciosa para contestar en solo una hora, que es ¿qué es la vida? Y arranco con esta pregunta porque de alguna manera pues creo que es la pregunta que la mayoría de las ciencias intentan contestar, y yo como científica pues también intento darle respuesta a eso. De hecho hay una ciencia que lleva por nombre biología, es decir, el estudio de la vida, ¿no? Y la medicina de alguna forma también es el arte de preservar la vida. Sin embargo, bueno, pues la vida en sí misma se nos escapa. Muchas veces yo digo la vida es un milagro y es un misterio y casi nos quedamos ahí, porque podemos describir procesos vitales, podemos describir cuándo termina la vida, pero describir no es lo mismo que conocer y no es lo mismo que entender, ¿sí? Las ciencias muchas veces describen, pero no por eso significa que se entiendan qué son las cosas. Y sí me gustaría hacer una pequeña reflexión alrededor precisamente de la ciencia, ¿no? Porque vivimos en un momento un poquito complejo. Yo creo que en un momento muy interesante, pero que tiene ese punto en el que parece que estemos todos peleados de alguna manera, ¿no? Uno va a un foro que tenga más que ver con las medicinas alternativas y enseguida sale la crítica a la medicina convencional, a las farmacéuticas, etcétera, etcétera, y tiene sentido en cierto modo. Y uno va a un foro que tenga más relación con la medicina convencional y salen todas las críticas al intrusismo de las medicinas complementarias y tiene cierto sentido. Y todo en sí mismo tiene cierto sentido, ¿no? Y yo que me mantengo ahí en el medio, siempre en esa posición, con un pie aquí, con el otro pie allá, me gusta hacer una reflexión, que es la siguiente. La ciencia lo que intenta es explicar, plantear un modelo que me permita entender cómo funcionan las cosas, o como mínimo describir cómo funcionan las cosas. Pero la ciencia nunca debería proponer un dogma de fe. Jamás. Eso ya sabemos que durante mucho tiempo hubo esa lucha entre la ciencia y la religión precisamente por un tema de dogmas. No, la ciencia jamás plantea un dogma de fe. Jamás dice tú te tienes que creer esto. Simplemente dice, por los resultados que tenemos, la teoría que parece que se adapta mejor a la realidad es esta. Durante un montón de tiempo, la teoría que se adaptaba a explicar la realidad eran las leyes de Newton. Al cabo de 300 años descubrieron que había otras leyes, otro modelo científico que le llamaron la física cuántica, que podía explicar cosas que las leyes de Newton, la física newtoniana mecanicista, no explicaba. Simplemente, o sea, no es decir hay que creerse o hay que dejar de creer, no se trata de creer. La ciencia no pide fe, la ciencia simplemente propone una teoría, propone un modelo que permite explicar, predecir hasta cierto punto, y hasta ahí. Por tanto, no todo lo que dice la ciencia es verdad, ni todo lo que no dice la ciencia es mentira. Estamos en un momento en el que la manera más fácil de desacreditar a alguien es decir que lo que está diciendo no es científico. Y con eso no hace falta que digan nada más. Uno plantea una herramienta terapéutica, una herramienta de evaluación de la salud, no voy a usar la palabra diagnóstico, y como haya una voz que diga esto no es científico, ya está, te cortaron la cabeza de por vida. ¿Por qué? Pues porque es la manera en la que hoy en día se dicen las cosas. ¿Pero tiene mucho sentido? No, porque hay cosas que todavía la ciencia no puede explicar. Ahora, sí que es cierto que el método científico nos permite pues una cierta tranquilidad, digamos así, o una cierta comunicación entre lugares diferentes, con métodos, con culturas diferentes, y que tenemos un lenguaje común, que es el lenguaje de la ciencia, y que actualmente quizás es el lenguaje más común que tenemos entre diferentes países, ¿sí? Eso me gustaría hacer esa reflexión de entrada, porque creo que es muy importante que mantengamos siempre esa conciencia. No todo lo que se publica científicamente es cierto, no todo lo que no se publica significa que sea mentira. La ciencia no dice ni verdad ni mentira, propone un modelo. Ese modelo, al cabo del tiempo, ya lo sabemos que muchas veces van evolucionando, ¿no? Los niveles de colesterol que en un momento eran saludables, ahora resulta que no lo son, o al revés. Lo que antes era bueno, ahora no lo es, o al revés. ¿Sí? Entonces,
Estamos hablando de modelos, no estamos hablando de dogmas de fe. Nadie tiene por qué creer nada de lo que yo digo, ni dejar de creerlo, no tiene que ver con la creencia, tiene que ver con una teoría, un modelo científico que me permite, como mínimo, hacer una reflexión un poquito más allá, intentar ver un poquito más allá de lo que hasta ahora he visto. La historia de la medicina es una historia de cooperación, es una historia en la que nace como el arte de preservar la vida. De un arte va evolucionando porque se encuentra pues, con los adelantos científicos. Hay un momento en el que empezamos a descubrir que con una serie de lentes, bueno, esto es muy antiguo, ¿no? Que con las lentes se puede llegar a ver más lejos o más cerca de lo que nuestros ojos ven, y en el momento en que la medicina empieza a coquetear con la óptica, pues aparece una cosa muy divertida, que es el hecho de que ya tenemos a quien echarle la culpa de todos los males, a las bacterias, a los microbios, a lo de fuera. ¿Sí? Es parte también de un modelo cultural en ese momento, pero pensemos una cosa, y es una reflexión muy breve, ¿eh? Solo el 10% de mis células son humanas, el 90% de mis células son bacterias. Entonces, ¿qué es de fuera y qué es de dentro? ¿Sí? Solo esa breve reflexión, ya quizás no tiene tanto sentido pensar en echarle la culpa a algo que forma el 90% de lo que yo soy, pues quizás son hasta más yo que yo misma, esos habitantes de mis estructuras y de mi cuerpo, ¿no? Bueno, la medicina coquetea con la química y aparece la farmacia, y ya tenemos otra cosa muy interesante, que es que podemos resolverlo todo. Tenemos un dolor, lo quitamos. Tenemos una falta de insulina, la ponemos, ¿sí? A través de alguna manera, la aparición de la farmacología, pues le da un giro totalmente diferente. Empezamos a dejar de confiar en las plantas como tal y a buscar remedios con la sinergia de la sabiduría de la naturaleza, y empezamos a creer que podemos sintetizar y copiar lo que la naturaleza hace. Bueno, la medicina sigue coqueteando con otras ciencias, por ejemplo con la física, y entonces ocurre algo realmente muy interesante. Puedo saber qué hay dentro de un cuerpo humano sin tener que abrirlo en canal, y con una precisión a veces extraordinaria, como te permite la resonancia magnética, ¿sí? Y también vemos que hay una serie de señales eléctricas que también tienen que ver con la salud. Es parte de la colaboración de lo que consideramos medicina, pero que en realidad, si lo miramos fríamente, pues es la colaboración de una ciencia con todas las demás. Y eso continúa hoy en día. Hay un punto de inflexión en esta colaboración, que es el cambio de alguna manera, o el planteamiento de decir, cuidado, la realidad se puede empezar a entender de otra manera, que era lo que comentaba al principio. Ese evento, que yo digo el evento con mayúsculas, aparece cuando una serie de sabios se reúnen y empiezan a decir, bueno, la realidad se puede empezar a plantear con otro modelo que me cubre algunas parcelas de la física. Bueno, mejor no te pasará nada. Este evento para mí muy importante, es tan importante porque es un punto de inflexión en cuanto a la linealidad del desarrollo de las ciencias hasta ese momento. Hasta ese momento era, si yo tengo una lente, hago una lente más poderosa. Y en este momento nos están diciendo, cuidado, vamos a empezar a pensar de otra manera. ¿De qué otra manera? Bueno, pues vamos a empezar a salir de ese paradigma mecanicista del que venimos, en el que el cuerpo humano, por ejemplo, es simplemente una máquina de precisión extraordinaria. Eso lo hemos oído muchísimas veces, ¿no? Es que el cuerpo es una máquina increíble, con una precisión. No, el cuerpo no es una máquina, el cuerpo es muchísimo más que una máquina, que tiene una precisión increíble, es cierto. Pero eso no significa, el concepto mecanicista me lleva a pensar, si de esa máquina un engranaje falla, lo sustituyo por otro engranaje y tiene que funcionar bien. Y bueno, eso también tiene su punto, porque es cierto, yo me puede fallar una cadera porque por desgaste y por otros factores emocionales se me rompa la cabeza del fémur, y puedo poner una prótesis, me da igual si es cerámica, si es metálica, y me va a funcionar. Está bien. O puedo tener que me fallen los 2 riñones y me hacen un trasplante. Está bien. Y no digo que no se tenga que hacer, me parece maravilloso que lleguemos a ese punto en el que podamos realmente solucionar muchos problemas de salud, pero la pregunta a veces es, ¿y eso cómo me afecta a mí? Pero a mí en todo mi ser. ¿Cómo le afecta a mi alma el hecho de que me pongan un riñón de otra persona?
Y muy pocas veces nos hacemos esa pregunta. No lo sé si se puede contestar o no se puede contestar, pero como mínimo hacérsela puede ser interesante. Entonces, ese planteamiento quirúrgico, farmacéutico de cuerpo como máquina es el que empieza a cambiar cuando nos proponen una manera de ver la realidad diferente. ¿Por qué? Porque aunque no se trate de hacer ninguna clase de física cuántica, además yo tampoco soy física teórica especializada en cuántica, sí que te propone una manera diferente, es decir, aquí ya no hay un objeto separado del resto del mundo como cuando miramos el modelo de Newton. El modelo de Newton en realidad se basa en que haya un eje de coordenadas externo inmóvil y absolutamente de referencia para todo el mundo, ¿no? Aquí te están diciendo, no, eso no puede ser, porque no hay tal separación. Hay algo que une todo lo que existe, y todo lo que existe en realidad son patrones de relación, son vínculos, son interferencias. Claro, eso ya me empieza a plantear un problema, porque ya no solo es que yo sea yo en mis circunstancias, es que además en mis circunstancias está todo el resto de la existencia y no puedo prescindir de eso si me quiero entender a mí, o si quiero atender o intentar entender un poquito más mi salud. Plantea otra cosa todavía más incómoda, que es que el simple hecho de observar la realidad ya la esté modificando. Y eso todavía es mucho más incómodo, porque entonces ya no me puedo agarrar a nada. Entonces, ¿qué es lo real y qué es lo no real? Si yo no lo miro, es como los haikus japoneses, ¿no? ¿Qué ruido hace una mano cuando aplaude solo una? O si nadie mira el árbol, si nadie escucha el árbol que cae, igualmente hace ruido. Bueno, pues esas son las preguntas realmente de este otro punto de vista, de decir, el observador está modificando la realidad en la medida que lo observa, por lo tanto ya la realidad no es algo definido, sino que existe ese principio de incertidumbre en el cual todo es una probabilidad, es decir, todo se empieza a difuminar y dejamos de tener los límites tan claros como los habíamos tenido, y eso genera inquietud muchas veces en la mente. Y estamos en ese punto en el que muchas veces no sabemos si subimos o bajamos, ¿no? Son estas perspectivas imposibles que dibuja este arquitecto que a mí me gusta mucho, Escher, no sé cómo se pronuncia, pero se escribe así. Entonces, bueno, no sé muy bien si estoy arriba, si estoy abajo, dónde estoy. Lo que sí sé es que lo que tenía hasta ahora ya no me sirve y tengo que empezar a pensar de una manera un poquito diferente. Entonces, para poder entender ese poquito diferente, yo creo que hay tres conceptos que es importante tener claro. Yo insisto siempre en una primera parte más teórica, quizás más aburridora para mucha gente, porque me parece importante que tengamos un lenguaje común. Creo que estamos en un punto en el que una de las dificultades es el abuso del lenguaje. Pongo un ejemplo. Alguien te dice que una música tiene una frecuencia muy alta. Y normalmente la mayoría de ustedes interpretarán con que es una música muy espiritual, muy armonizadora, probablemente un sonido para armonizar los chakras, seguramente, ¿no? Si le dicen, o una esencia tiene una frecuencia muy alta. Pero si fuera el lenguaje técnico puro y duro de la física, una música con una frecuencia muy alta simplemente es una música con un sonido muy agudo, lo cual no tiene nada que ver con que sea ni muy espiritual ni poco espiritual. Es a ese abuso del lenguaje a lo que me refiero, que nos genera a veces conflicto, porque entonces utilizamos las palabras con una cierta impropiedad que hace que enseguida se nos ataque y se nos critique, porque eso que estás diciendo no es estrictamente cierto, y es verdad. Entonces, a mí me gusta siempre pues, matizar bien lo que estamos hablando. Y hay tres conceptos que me parece que son claves. El concepto de campo, el concepto de coherencia y el concepto de holograma. El concepto de campo es un concepto de física muy estudiado. Todos en el colegio hemos visto ese imán aparentemente inofensivo, que cuando le pones unas limaduras de hierro alrededor, esas limaduras se reorganizan y te hacen una especie de dibujo que en realidad es el campo magnético que está asociado a ese imán. Es decir, un campo es una región del espacio, un entorno que se ve alterado en alguna propiedad porque hay algo que lo está alterando. Por ejemplo, hay un imán y alrededor de ese imán se ve alteradas las propiedades. Y quien dice un imán dice otras cosas, por ejemplo, una carga eléctrica, dice la propia Tierra. La propia Tierra también tiene su campo alrededor que se ve alterado, tanto es así que las tormentas solares se ven frenadas precisamente por ese campo. ¿Sí? Y lo mismo ocurre con nosotros, con los seres humanos y en realidad con cualquier objeto que exista. Siempre hay algo a su alrededor que tiene la información de ese objeto. El segundo concepto era el de coherencia. Coherencia es una palabra que también utilizamos habitualmente. Para decir una persona coherente es una persona que normalmente piensa y actúa en la misma línea.
o piensa y siente y actúa en la misma línea. Normalmente decimos coherente cuando alguien es íntegro, cuando alguien actúa sin doblez. En física, la coherencia también tiene un sentido bastante parecido. Nosotros podemos tener una luz que tenga muchas frecuencias y cada una a su ritmo, podemos tener una luz que tenga una única frecuencia pero cada una a su ritmo y tendríamos un foco de luz roja, por ejemplo, o podemos tener una luz láser que la diferencia es que está ordenada. Todas las crestas son crestas, todos los valles son valles, y eso le confiere unas propiedades únicas que no tiene el resto de la luz. Entonces, siempre que hablemos de coherencia, estamos hablando de algo que tiene un patrón que es absolutamente ordenado, predecible, estable y conocido. Y el tercer concepto es el de holograma. Un holograma es una técnica de fotografía en el que se utiliza una placa que recibe a la vez dos informaciones, es decir, un patrón de interferencia de dos rayos. Uno es un rayo simplemente de referencia y el otro es un rayo que atraviesa, después de diferentes objetos, a mi querido Yoda, que es el que quiero fotografiar en 3 dimensiones, ¿sí? Y entonces esa interferencia entre los dos rayos lo que me hace es que en la película fotográfica se construye una imagen que da la sensación de ser tridimensional. ¿Cuál es la magia de los hologramas? La magia no es que yo tenga esa sensación que también puede ser divertida, ¿no? Cuando uno va al planetario o al Museo de la Ciencia y vas viendo esos hologramas que parece que te vienen hacia ti y dices, wow, ¿cómo se hace esto, no? La gracia es que si yo tomara una puntita de esta película fotográfica, la corto y la ilumino adecuadamente, vuelvo a tener la imagen completa. Es decir, en cada una de las partes está la información del todo. Y ese sí es un concepto importante porque es lo que nos permite entender, de hecho, la formulación de que todo el universo tiene una estructura holográfica, es lo que nos permite entender todos los mapas reflejos del cuerpo, nos permite entender que en la planta de los pies está la información de todo el cuerpo, como lo está en las manos, como lo está en el iris, como lo está en la oreja, como lo está en cada una de las células de nuestro cuerpo y por eso podemos clonar. Ese concepto holográfico es fundamental para poder entender la medicina desde otro punto de vista, porque si no entendemos eso, no entendemos nada y todo nos queda como diciendo, no sé qué sentido tiene. Y de hecho los antiguos desde siempre lo han entendido así. Los hindúes hablaban del universo como la red de Indra, que era una red de perlas ordenadas, de tal manera que cuando miras una, ves todo el universo reflejado en ellas. Y es una manera muy poética de estar diciendo exactamente lo mismo, ese concepto holográfico de la realidad. Entonces, con ese punto de partida, podemos decir que la realidad está formada de 3 elementos, que son la materia, la energía y la información. La materia la asociamos al concepto de lo físico, de nuestro cuerpo, por ejemplo. La energía, la puedes llamar la duración o las ondas, no es una propiedad de la materia, ni viceversa, es lo mismo visto desde otro ángulo. ¿Sí? Como si tuviéramos 2 cámaras que están enfocando al mismo objeto y en uno lo vemos de frente y en el otro de costado y vemos realidades diferentes, pero en realidad es lo mismo, es exactamente lo mismo. Y la información es el que nos queda como un poquito más lejos siempre en nuestro discurso. El cuerpo físico lo tenemos muy conocido porque es lo que vemos con nuestros sentidos, es lo que estamos acostumbrados a trabajar con ello. Sabemos que sigue una línea del tiempo en la que yo todavía no he visto a nadie que vuelva hacia atrás, salvo Brad Pitt en la película, que ya es el único caso en el que hemos visto a alguien que vaya atrás en el tiempo y se vaya haciendo también más joven y más viejo, porque es curiosa la película, ¿no? Pero si no, la materia sí que sigue una ley unidireccional del tiempo y está bajo la ley de la causa y el efecto, y eso es impepinable. O sea, yo cojo un cuchillo y me hago un corte y me hago sangre. Luego lo puedo revertir, sí, pero causa-efecto, eso está claro que ocurre así. Y es lo que estudia normalmente pues, la medicina alopática, la medicina que estamos acostumbrados a ver. Ese cuerpo físico tiene un vínculo, de alguna manera, un lazo de unión con nuestro campo energético, que es... Ah, es que se ha muerto esto de aquí. Aquí es como que se haya apagado por la batería. Seguramente no está enchufado o algo así. No, la batería mía sí está enchufada, lo que no sé si está enchufado. Yo creo que sí está enchufado. Los duendes.
que hay un enlace, hay un puente que nos une el mundo físico con el mundo energético, que es un puente muy conocido por todo el mundo. Son las señales eléctricas y magnéticas del cuerpo. Nosotros sabemos que tenemos un corazón que tiene un latido y se puede medir con el electrocardiograma, lo mismo que se mide el electroencefalograma, el electrooculograma, el electromiograma en los músculos y un montón de cosas que empiezan por electro o magneto y acaban en grama. Y son medidas de señales eléctricas y magnéticas del cuerpo. Normalmente se asocia, cuando uno hace temarios clásicos de bioelectricidad y bioelectromagnetismo, se asocia a neuronas y músculos, básicamente. Y no todo el mundo pues, maneja otras informaciones, por ejemplo, que todas las superficies de los seres vivos tienen unos potenciales eléctricos, que esos potenciales tienen un eje, que es el de la columna vertebral en el caso que lo tengan, y que ese eje eléctrico se forma desde el principio. Desde el óvulo sin fecundar de las hembras ya tienen ese eje eléctrico, que es el que luego determina el eje que va a tener el individuo. Es decir, es un patrón que está previo al desarrollo del cuerpo físico y que si ese patrón se rompe o se modifica el desarrollo del cuerpo físico, de modo que muchas veces es incluso inviable la vida. Y bueno, pues hay unos libros muy interesantes, por ejemplo este de The Body Electric, que es uno de mis libros favoritos, que te hablan de esa electricidad, entendiéndola también no solo como la entendemos habitualmente, electrocardiograma, sino dándote cuenta de que tiene una importancia mucho más grande. Por ejemplo, este señor, que era un cirujano ortopeda, que trabajó mucho en la guerra con enfermos a los que había que amputarles piernas, ¿no? Él estaba muy preocupado por todas las infecciones de hueso y esas amputaciones, y entonces empezó una investigación con salamandras y decía, a ver, entre una salamandra y una rana, no hay tanta diferencia, son anfibios, son vertebrados, tal, y sin embargo la salamandra puede regenerar cualquier parte de su cuerpo muy rápidamente, incluido si le cortas 3/4 partes del corazón, en 14 días lo ha regenerado entero, le cortas una pata, la regenera, le cortas la cola, la regenera, le cortes lo que le cortes, lo regenera, y la rana, que no es tan diferente, no tiene capacidad de regeneración ninguna. ¿Por qué? Y entonces empezó a estudiar que había una serie de señales eléctricas que estaban relacionadas con estos procesos de reparación. Entonces, plantea un cuidado. El sistema nervioso no es lo que nos han dicho, no es solo eso, tiene mucho más para estudiar y muchas más posibilidades terapéuticas. Él fue el primero en aplicar corrientes para ayudar a soldar huesos, que eso es algo que habitualmente se sigue haciendo mucho. Los fisioterapeutas te ponen siempre corrientes para que puedas pues eso, ¿no? Mejorar la soldadura de los huesos. Bueno, entonces decíamos que eso es un poquito el vínculo o el puente hacia una estructura energética que ya, desde luego, la medicina convencional no tiene en cuenta. Esa es la contraparte de nuestro cuerpo físico, también tiene una estructura que es conocida y que es mesurable. Y la principal diferencia con el cuerpo físico es la velocidad de cambio. El cuerpo físico está siempre cambiando, siempre, aunque no lo percibamos. Siempre está cambiando, pero el campo energético cambia muchísimo más rápido. Uno ve, por ejemplo, los cambios de humor de un bebé, ¿no? De un niño, los ves que están llorando y al instante algo les llama la atención y se ponen a correr y a reír. Eso es una configuración energética totalmente diferente. Y el campo energético ya no tiene las mismas leyes que tiene el cuerpo físico, tiene otras. Son diferentes, no está sometido a las mismas leyes porque es una materia diferente, digámoslo así. Y luego tenemos el campo de información, que es el que decía yo que es el menos conocido, es el que menos tenemos en cuenta. La información, según dice Bohm, es el que informa, el que da la forma a las cosas, el que dice cómo se tiene que hacer. Si yo tiro una piedra a un estanque, siempre se forman círculos y siempre son concéntricos. Da igual si la piedra es redonda, es cuadrada, si es un zapato o si es lo que sea, siempre se va a formar lo mismo. ¿Quién dice eso? La información. Durante un tiempo creímos que la información estaba en el ADN y que conociendo la secuenciación del genoma humano íbamos a tener la solución de todo. Ya sabemos que no ha sido así. Pero sí que todavía está esa búsqueda de dónde está codificada la información, porque muchas veces la información tampoco necesita un soporte material para estar, simplemente estar. Y vivimos inmersos en campos de información en los que habitualmente la mayoría de las cosas son falsas. Y esto no voy a insistir mucho porque creo que los que están aquí ya tienen esa conciencia, ¿no? Y basta con repetir, o sea, simplemente con nombrar una cosa, una epidemia que se está ahora mismo poniendo en todos los carteles en los que hay una persona infectada y que ya se ha recuperado, ¿no?
Entonces, eso es lo que nos cuentan los campos de información en los que estamos. También hay otros campos muy curiosos. Por ejemplo, yo digo a veces que me marché, yo estuve 2 años en el extranjero, cuando me marché teníamos un yogur que iba bien para el tracto intestinal y que también te hacía adelgazar, y cuando volví el yogur había aprendido a subir las defensas, a mejorar el colesterol y a no sé cuántas cosas más. Un yogur, ¿no? Dices, y bueno, está bien. ¿Cuánto ha aprendido el yogur en ese tiempo? Entonces, como decía, al final la medicina no deja de ser la interacción con un montón de física, con un montón de campos más, ¿no? Como íbamos viendo, es como el coqueteo de una ciencia con las demás. Y en este momento pasan cosas muy curiosas. En el momento en el que los equipos se hacen cada vez más interdisciplinares, empezamos a entender las cosas de otra manera. Yo, por ejemplo, estudié el máster en Ingeniería Biomédica. ¿Qué significa eso? Pues que la mayoría somos ingenieros intentando resolver problemas médicos aplicando métodos de ingeniería pura y dura. La otra mitad son médicos intentando entender los procesos ingenieriles para aplicarlos a resolver las cosas. Pero estamos ahí en esa frontera. ¿Y entonces qué ocurre? Bueno, pues vamos a intentar, por ejemplo, decir, yo me olvido de que el cuerpo es el cuerpo, y me olvido de la anatomía, de la fisiología, de la fisiopatología y de todo lo que he aprendido. Y simplemente lo considero como una caja negra significa algo que no sé qué hay dentro, y voy a analizar las señales, lo que está ocurriendo ahí dentro. Y, por ejemplo, cojo el corazón, y el corazón sabemos que es una... Hay un pitido ahí que me molesta. Yo no lo oigo mucho, pero un poquito. Pues no sé, el corazón es una bomba, sabemos, estamos acostumbrados a estudiarla, que hay unos flujos, hay unas presiones, hay un ritmo. También hay un estudio eléctrico del corazón en el que sabemos que tiene que haber un dibujo parecido a esto para que estemos vivos, que estadísticamente se sabe, porque no es nada más que estadísticamente se sabe, cuánto tiene que medir este pico, cuánto tiene que ser la distancia entre un pico y el siguiente, o cuánto tiene que medir determinados segmentos o determinados intervalos para que la persona esté sana. Hasta ahí lo que hemos hecho del corazón en los últimos 100 años, por decirlo así. El ECG creo que acaba de cumplir los 100 años. ¿Qué pasa si yo me olvido de todo eso y simplemente analizo esa señal eléctrica como si fuera la señal de un teléfono móvil o de cualquier otro aparato electrónico y le aplico un procedimiento típico de procesador de señal, que sería encontrar la distribución espectral de potencia según el análisis de Fourier? Es igual, una técnica con la que yo utilizo habitualmente para analizar la señal de un teléfono móvil. Entonces, ¿qué ocurre? Pues pasan cosas muy divertidas. Por ejemplo, que esa señal me permite distinguir entre una persona que está en una emoción de agradecimiento o una persona que está enojada. Hombre, esto se pone interesante. Para mí se pone interesante, porque si me olvido de que el cuerpo es cuerpo y analizo la señal y con algo de puras telecomunicaciones, por decirlo así, obtengo un resultado que se me acerca a la psicología, hombre, eso es bastante interdisciplinar, eso ya me empieza a gustar, ¿sí? Y estas son las líneas en las que, bueno, pues a mí me parece interesante indagar, ¿no? Seguir aprendiendo, seguir encontrando puentes y darnos cuenta de que al final, pues eso, el latido del corazón me puede decir mucho más que si simplemente tengo una arritmia o he tenido un infarto. También me puede hablar de si estoy contento, estoy triste, estoy enojado o qué es lo que está ocurriendo, ¿sí? Entonces, respecto a estas medidas del campo energético, hay 2 líneas principales, como en todas las medidas en física. Una es hacer medidas desde el punto de vista puramente físico, medir voltios, medir amperios. Todos estos aparatos nos permiten medir campo eléctrico, campo magnético, intensidades. Los squids son medidores de campo magnético muy sensibles. Otros, si alguien ha leído a Lee McTaggart y el experimento de la intención, pues el Random Number Generator, un generador de números aleatorios que se puede modificar por la conciencia. Bueno, los del HeartMath están haciendo un trabajo muy bonito analizando señales del corazón y aportando datos sobre la psicología, sobre el funcionamiento del sistema nervioso simpático, bueno, muchas cosas muy bonitas. Y hay otro enfoque, que es el decir, en vez de mirar directamente la señal, lo que hago es hacer interaccionar mi cuerpo con un campo electromagnético externo y ver qué ocurre en esa interferencia. Por ejemplo, una radiografía. Emitimos una radiación de muy alta energía, como son los rayos X, impactan contra mi cuerpo y yo veo la interferencia en una placa fotográfica puesta atrás. O algo todavía mucho más complicado, como una resonancia magnética nuclear, que tiene un principio físico detrás absolutamente complejísimo, pero que nos permite
ver esa interacción entre mi propio campo y una mezcla entre un campo magnético muy alto y una radiofrecuencia puesta, que me permite obtener una imagen. ¿Vale? Pues dentro de esta misma línea de interacción entre un campo electromagnético y mi propio cuerpo está una de las tecnologías que yo utilizo habitualmente, que es la GDV, conocida también como EPI o como BioWave. Y lo que nos hace es darnos una huella electrofotónica, es decir, una huella como si fuera la huella dactilar de la persona, no exactamente porque la huella dactilar es bastante más fija, y esta huella sí que va cambiando en función de cómo está la persona, ¿no? Pero algo que nos permite entender cómo está esa persona. ¿Y en qué se basa? Pues en la interacción entre un campo magnético externo, que está dentro de la máquina, esto es una lente, yo pongo el dedo arriba, y obtengo una interacción, y de esa interacción obtengo una imagen. En realidad, es un principio conocido como el principio Kirlian, o el efecto corona, en el que es como cuando ocurre una tormenta. Cuando ocurre una tormenta y hay relámpagos, o rayos, lo que está ocurriendo es una diferencia de potencial entre el cielo y la tierra. Esos electrones encuentran un camino a través de la humedad del ambiente y al caminar o al hacer esa corriente eléctrica se produce una ionización de la atmósfera, que es lo que vemos, lo que percibimos como un rayo. Entonces, cualquier tecnología Kirlian tiene exactamente ese mismo principio de funcionamiento. Lo que está midiendo es la interacción entre mi campo y un campo externo que tiene que ser suficientemente estable, conocido, para que yo pueda estar segura de que todas las variaciones que veo son mías y no del campo, porque el campo lo conozco y sé que es estable. Y se van produciendo esos rayitos que no son exactamente la luz que yo emito, sino la interacción entre mi campo energético, el otro campo encuentra un camino, esos electrones ionizan el gas y lo visualizo. Por eso la técnica se conoce como GDV, que es visualización por descarga de gas. No es que haya ningún gas más que la propia atmósfera. Lo mismo que un rayo, exactamente lo mismo que un rayo. ¿Qué me permite ver esta tecnología? Pues me permite lo que yo digo en el título, ver lo invisible. Me permite hacer una foto y ver cómo está la persona a nivel físico, a nivel funcional de órganos y sistemas, a nivel de reservas energéticas, ver cómo está a nivel emocional esa persona, cuáles son sus desafíos en este momento, sus puntos fuertes, hacer como un retrato, no solo a nivel físico, sino también a nivel psicológico de esa persona. Y me permite también ver, cuando uno entra en un estado modificado de conciencia, cómo cambia ese patrón energético, incluso darme cuenta si está realmente en un estado alterado de conciencia o no. También me permite ver cómo ese cambio varía. ¿En función de qué? Pues en función del estímulo que yo le ponga. Puede ser que varíe porque le estoy haciendo una intervención terapéutica y puedo ver el antes y el después. Y ver si eso que me han puesto realmente hace algo o no hace nada. Puedo mejorar mi propia práctica terapéutica porque veo en qué puntos estoy fallando o en qué puntos no. Puedo ver cómo responde o cómo cambia mi campo, no solo a intervenciones terapéuticas, sino de todo tipo. Luego vamos a ver unas cuantas. También nos permite estudiar el agua, objetos diferentes, hacemos investigaciones con semillas, con esencias florales, con un montón de cosas para ver energéticamente los patrones que hay y también para medir la energía de los lugares. Estoy segura que si tuviéramos ahora la maquinita puesta en este lugar estaríamos viendo la línea creciente continua porque se nota un montón la energía de este espacio, ¿no? Entonces, para ver esa información lo que tenemos es un mapa de interpretación, ¿sí? Igual que los reflexoterapeutas tienen sus mapas, reflejos de pies, de manos, de orejas y de todo lo que haga falta, pues nosotros tenemos nuestro mapa. En este mapa, como trabajamos con los 10 dedos, pues cada uno de ellos tiene una información. ¿Basada en qué? Basada en la medicina coreana, pero no exactamente igual. ¿Sí? A través de la pauta de un inicio de medicina coreana, de acupuntura coreana, que es la que trabaja con los dedos, con las manos en principio, bueno, mucha estadística, mucha práctica clínica, mucho trabajo después, pues se llega a encontrar ese mapa en el que cada una de las zonas refleja el estado energético de un órgano o un sistema. Y cuando yo tengo que analizar estas imágenes, en lo que me fijo es si el patrón energético es continuo o si es discontinuo, si tiene muchos picos o si es suave, si hay una simetría arriba-abajo. Aquí, por ejemplo, hay mucho arriba y nada abajo. Sí, podría haber una simetría derecha-izquierda, puede haber diferentes patrones, incluso algunos patrones que son propios de la persona, si hay mucho ruido dentro o si no lo hay. Todo eso me permite obtener un montón de información sobre cómo está la persona. Y eso lo puedo obtener gracias a que hay, obviamente, un software que analiza y que me da esa información
de muchas maneras diferentes, de una manera muy visual y muy intuitiva, como sería esa reconstrucción del campo energético, pero también me da números, me da valores concretos de energía en órganos, en sistemas, me da equilibrio de chakras, me da, pues bueno, aquí no se lee, pero en principio aquí pone sistema cardiovascular, sistema inmunológico, sistema urogenital, sistema respiratorio, etcétera, etcétera, ¿no? Me permite ir viendo cada una de esas cosas. Entonces yo a eso le llamo la posibilidad de ver, de saber y de actuar. ¿Por qué? Pues porque me parece mágico que tengas una herramienta que te permita ver lo que no se ve habitualmente y que además te permita mostrarlo. Porque cuántas personas hay que realmente pueden intuir, pueden ver, pueden saber cosas, pero no siempre puedes mostrarlo a la otra persona para que él también la vea, ¿sí? Que tú puedas saber también significa que tú puedas explicar. No me sirve de nada ver una imagen si no soy capaz de entender qué es lo que está ocurriendo en esa imagen. Para mí no tiene valor una imagen si no puedo decodificar lo que me está diciendo esa imagen. Y también la posibilidad de actuar, es decir, pues al fin y al cabo de mejorar nuestra vida, que es de lo que se trata. Lo interesante de la energía es que no miente. Y aquí empezamos con algunas de las imágenes. Hay diferentes versiones del software, ya se van a dar cuenta. Y bueno, aquí hay diferentes niveles energéticos. Una persona muy cansada, una persona más o menos cansadita pero ya tirando más normal, una persona con un campo de energía muy fuerte, muy grande, incluso un poquito congestionado en este caso, ¿no? Una de las cosas que les decía que más me gusta del campo energético es que no miente. Nosotros tenemos una capacidad de autoengañarnos espectacular, de autojustificarnos maravillosa. Uno va y le hacen un análisis y te dicen, uy, mira, parece que este punto está un poquito desorganizado. Sí, pero te puedo explicar por qué, porque yo ya lo entiendo. Vuelves a decir, esto está desorganizado. Sí, pero yo ya te puedo explicar por qué. Bueno, explícame todo el porqué que quieras, pero si lo hubieras entendido no estaría desorganizado. Si sigue desorganizado es porque no has podido entenderlo en lo profundo de ti. Tu mente, que haga la imagen que quiera. ¿Sí? Entonces el campo energético a mí me gusta mucho por eso, porque es la de siempre. O sea, yo puedo mentalmente imaginaros una caricatura, ¿no? Pues me tengo que encontrar con alguien con quien me peleé hace un montón de tiempo y un socio de un negocio con el que me peleé horriblemente mal. Y en principio yo ya lo he perdonado porque continué mi negocio con otro socio o lo que fuera, ya está, ¿no? Y dices, sí, y bueno, oye, pues va, quedamos un día y charlamos por los buenos tiempos, ¿no? Y tú dices, sí, estoy preparada, ya puedo ir. Vas allí con tu mejor sonrisa y eso es un desastre absoluto. Porque aunque tú te hayas autoconvencido que lo has perdonado, si de corazón no lo has perdonado o de hígado no lo has perdonado, el otro va a percibir eso porque la energía no miente. Entonces hacer un análisis de energía es, en cierto modo, es como tener la máquina de la verdad. Porque te permite ver aquello que muchas veces la persona se está autoengañando y ahí no hay más que darte cuenta porque lo estás viendo y la otra persona también lo está viendo, ¿no? ¿Y para qué puede ser interesante? ¿Por qué yo tengo tanto interés en conocer la realidad energética? Pues porque solo podemos cambiar lo que conocemos, nada más. Lo que no conocemos obviamente no podemos mejorarlo y en nuestra realidad energética hay mucha información de quiénes somos y de cómo vivimos. Y además, como el campo energético es absolutamente dinámico y absolutamente modificable, en el momento en el que yo me doy cuenta de qué cosas son las que me hacen energéticamente estar mejor o estar peor, y me trago el sapo, porque me lo tengo que tragar, de que la mayor parte de las veces que estoy mal es por causa mía, esa causa de mi manera de hacer, de vivir, de pensar. Si yo soy capaz de asumir eso, estoy asumiendo todo el poder en mi vida para cambiar. Y si no asumo eso, olvídate. Vas a ir al terapeuta, te vas a estirar en la camilla y vas a decir, arrégleme. Y no te arreglarán nunca, porque nada de fuera te puede arreglar. Siempre al final es uno mismo. Y eso lo sabemos, o sea, tú te puedes tomar un analgésico, pero te amortiguará el síntoma, pero no te curará. El cuerpo es el único que repara sus huesos y repara sus células. Por mucho que tú hagas desde fuera, no vas a conseguir repararlo. Vas a poder acelerar, mejorar, sí, pero nunca desde fuera te van a poder soldar un hueso. O lo suelda tu hueso o no se suelda, ¿sí? Nada desde fuera nos puede ni hacer bien ni mal, ni daño ni sanarnos. Cositas. ¿Cómo cambia nuestro campo energético con cosas de fuera? Por ejemplo, no hace falta hacer una gran cosa para que que nos pase una cosa extraordinaria para que nuestra estructura energética cambie. Basta a veces con escuchar una canción. Esto es un antes y un después
de una canción. Y lo peor del caso era que este chico, cuando vino a hacerlo, y yo le puse esto es una prueba en uno de los talleres, ¿no? Yo hago una imagen a la persona, le digo, salte fuera, escucha una canción y vuelve. Y cuando vuelve volvemos a sacar la imagen. Y ves que, hombre, a ver, se ve que está mucho más roto este de aquí, ¿no? En general, tiene bastante energía igualmente, pero veis que el patrón del azul celeste, que es el que te da la máxima intensidad, está mucho más quebrado en todas las partes, ¿sí? Lo curioso fue que esta persona, cuando yo le pregunté, ¿te ha gustado la canción?, me dijo que sí. Digo, hombre, pues mucha conciencia de lo que te hace bien y lo que no te hace bien tampoco la tienes. Ese es el punto, es que hemos perdido la conciencia de nosotros mismos y de lo que nos sirve y lo que no, de lo que nos beneficia y de lo que nos está molestando. La famosa pregunta que todo el mundo hace, ¿realmente el móvil es tan malo? No, es peor. Es peor, es muchísimo peor de lo que nos imaginamos y lo vamos a ver, desgraciadamente lo vamos a ver en los próximos años. Somos como monos con escopetas con el teléfono móvil. Eso es una radiación electromagnética brutal que interfiere con todos nuestros sistemas y es un crimen que dejemos un teléfono móvil a un niño. Es el peor crimen que podemos hacer, es tener móviles con los niños, es tener wifi en las escuelas. Debería estar absolutamente prohibido. De hecho, yo sé que están haciendo ahora campañas que en Navarra ya ha sido aceptada y que aquí en Cataluña también la van a sacar adelante para prohibir las wifi en las escuelas. Es un crimen, porque es una desestabilización absoluta, continua y permanente de nuestro campo energético. Cuanto más joven, más vulnerable, menos recursos tienes. Cuanto más viejo, más has aprendido a autoequilibrarte, si no, no llegarías a viejo. Si tu cuerpo no hubiera aprendido a adaptarse a las cosas, no tendríamos una edad más avanzada. Sí. Pero los niños no, los niños son absolutamente vulnerables. Recomponer el campo energético tampoco es algo difícil, no hace falta pagar una millonada por una terapia para que alguien me armonice mi campo. A veces es tan sencillo como permitirse el lujo de jugar. Entonces, bueno, yo tenía un campo más roto y después de simplemente moverme un ratito, hacer una broma con un amigo, venga, tal, ya está. Esa sonrisa que te arrancan de repente alguien que te dice alguna cosa, ¡pum! Inmediatamente tu campo energético se llena. El campo energético es lo que nos nutre, es lo que nos protege del entorno. Un campo energético roto me va a hacer vulnerable. ¿A qué? A todo. Me va a hacer vulnerable, con perdón, a la estupidez humana. Es decir, a que alguien vaya por la calle y te diga, o que te encuentres a alguien en cualquier sitio y te diga, es que eres un idiota. Y se te cuela y te lo crees. Y es lo que les pasa a los niños. Tienen campos muy abiertos, muy sensibles, muy vulnerables, y les dices cualquier cosa y se lo creen. Es que tú no vales para nada. Y ya está. Ya le has metido la creencia para toda su vida. ¿Sí? Y lo mismo para los virus. Si yo tengo un campo electromagnético débil, lleno de agujeros, y paso por la esquina entre Diagonal y Paseo de Gracia y ahí me espera el virus de la gripe, ahí me quedo con él. Lo incorporo a mi vida y empiezo a transformar mi ADN. ¿Por qué? ¿Porque hay una epidemia? No, porque yo no estoy fuerte. ¿Qué les pasa a los niños cuando arrancan la guardería? Que empezamos ese martirio de mocos, diarreas, mocos, diarreas, mocos, diarreas. Ah, es que ir a la guardería, tienen que inmunizarse. Bueno, es que cuando van a la guardería lloran tanto, se desesperan tanto, sobre todo los primeros días, se desesperan tanto, tan horriblemente, que su sistema inmunológico hace así. No es que ellos no tengan defensas, es que se les han venido abajo por el estrés emocional que sienten con eso. Sí, entonces hay que valorar todas las cosas también en su justa medida. Es verdad que se inmunizan y está bien, es parte de la vida, tienen que aprender a convivir con el 90% de cada una de las personas que están alrededor, que son todos los bichitos que lo habitan, ¿no? Y al final un virus no es más que un paquete de información, hay que cambiar la información, tampoco hay que tenerles tanto miedo. Nos cambian a veces de forma incómoda, pero nada más. Un virus es eso, un trozo de ADN metido en una membrana. Llega a mi cuerpo, desembarca y me cambia. Mi ADN, bueno, pues señal que algo hay que cambiar, porque la naturaleza es muy sabia. Nada es por error, nada es malo. Solo para nuestra mente que se dedica a juzgar todo el tiempo, ¿no? Pero el resto es simplemente me cambian el ADN. Puede ser más cómodo o más incómodo, puede ser que sea capaz de llevar a cabo ese cambio o puede ser que no sea capaz de llevar a cabo ese cambio, ¿no? Nuestros seres queridos también nos afectan mucho. Fijaros aquí una imagen de dos personas que no se conocen
y una imagen de dos personas que tienen un vínculo afectivo. Ese vínculo afectivo también se ve energéticamente, ¿no? Esa afinidad o no afinidad, esa química que a veces decimos que tenemos o no tenemos con las personas. Y esta imagen a mí me gusta mucho. Esto era en un taller que estaba haciendo y aquí estaba un chiquito que si no puedes contra el enemigo, alíate con él. Por cierto, me acaban de decir ahora que siempre pongo esa imagen de Masaru Emoto un poquito como homenaje a él. Me acaban de decir que creo que se acaba de morir. ¿Verdad? Sí, pues aquí entonces... Sí, alguien me ha comentado eso. Pues nada, pues mi homenaje a él porque me parece una persona muy interesante lo que hizo. Él cogió algo que estaba al alcance de mucha gente. Agua, un congelador y un microscopio. Mucha gente tiene acceso a eso, pero hizo algo absolutamente nuevo con eso, que fue mostrarnos cómo el agua era capaz de ser modificada por un pensamiento, por una palabra, por una vibración, por un algo escrito, por una música, ¿no? Y me parece muy bonita, aparte las imágenes son muy bonitas, las que saca, las mías no son tan bonitas, pero igualmente nos permiten entender ese poder de las palabras. Por ejemplo, este chiquito, 12 años, bueno, medianamente bien por un lado, medianamente cansado por el otro, ¿no? Este más cansado, este más entero. Y entonces le digo, bueno, vete afuera, estábamos en un colegio, vete afuera y haz algo. ¿Qué quieres hacer? Normalmente siempre quieren escuchar una canción o bailar un poco, lo que sea. Este dice, no, quiero que fulanito me insulte. Digo, hombre, muy pedagógico esto no es para estar en un colegio, y más de los jesuitas, pero bueno, no pasa nada. Sal fuera y insúltalo. Y entonces yo iba escuchando un insulto y una risa, y un insulto y una risa. Es decir, no había ninguna intención de insultar, había intención de reírse de mí, básicamente, y de mi trabajo, pero no de entre ellos de insultarse, ¿no? Entonces salen afuera, se insultan, vuelve a entrar el niño. Yo le saco la foto, no la analizo, y le digo, ahora vete fuera y que te diga cosas bonitas. Y entonces pues lo mismo, ay, mi amor, que no sé qué, ja, 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 ja. Bueno, ninguna intención en la palabra, la pura vibración de la palabra. Y esto fue lo que pasó. Cuando se insultan, aunque no tuviera intención ninguna, toda su parte izquierda del cuerpo, que es el mundo emocional, se quiebra. Simplemente por la palabra. No por la vibración, no por la intención. ¿Cuántas veces nos han dicho que al final es la intención lo que importa? Sí, la intención importa, por supuesto, se añade a, pero cada palabra tiene su propia vibración también. Por eso hay lenguajes sagrados y otros que no lo son, pero aunque no sea sagrado nuestro lenguaje, las palabras también tienen un significado y también tienen una vibración. Cuando a esta persona se dicen cosas bonitas, todo su campo otra vez se reequilibra, aunque no hubiera ninguna intención. Joder, macho, hostia puta. ¿Cómo sentís cuando oís eso? Yo cuando lo digo me siento fatal, y no es porque no lo digo habitualmente. Bueno, yo he estado trabajando en un equipo que eso era misa, eso que tú dices, nada. Eso son palabras sagradas de Eucaristía. Era un equipo de estos trogloditas mentalmente que las palabras, eso es misa. Entonces, Sí. 8 horas al día aguantando eso. Pues imagínate, 8 horas, si esto con 30 segundos ya quedó así, imagínate con 8 horas al día, qué fortaleza interna y qué cantidad de recursos tienes que tener para que eso no te esté rompiendo a cada instante y dejándote pues absolutamente ponerte los bueno. cascos de música y oír una canción feliz. Es un buen recurso, efectivamente. Ojos que no ven, en este caso oídos que no escuchan, todo eso que te ahorras. Otra cosa curiosa, viene alguien a consulta porque está muy preocupado, porque su hijo, porque tal, que no sé qué, que es síndrome X y Z. Bueno, está bien, ven con tu hijo, saco la imagen al hijo, uy, no, pero imagínate ya tan pequeñito que es mi niño y ya tiene aquí, yo siempre digo desafíos, ¿no? Desafío en esta parte de aquí, la cola, que la cabeza, que esta zona de aquí delante, que qué mal, que qué le pasa acá, le digo, ven acá, ven acá. Pon tú los deditos, vamos a sacar a papá. Vamos a sacar la foto de papá. Bueno, entonces ahora me vas a escuchar lo que te voy a decir. Soluciona tú tus conflictos y olvídate de los de tu hijo, porque tu hijo no va a tener ningún conflicto a no ser que tú lo tengas. Cuando tú estés bien, tu hijo estará bien. Eso es quizás la lección más difícil de aprender para muchas personas, ¿no? Que al final nos preocupamos tanto. No, tú tienes un ser humano a tu cargo, eres tú. Si yo estoy bien, todo está bien a mi alrededor. Si yo estoy bien, mis hijos van a estar bien. Aunque yo no haga nada, absolutamente, aunque no sea más que estoy haciendo la comida y ellos en el comedor y da igual, ellos van a estar bien porque yo estoy bien. Y el vínculo energético es muy fuerte, cuanto más pequeño, más fuerte es.
Pero es más fácil tirar balones fuera, es más fácil decirle a la tutora que es que el hijo tiene problemas. No, señor, el que tiene problemas es usted. El que necesita terapia es usted, no su hijo. A ver qué tutora se atreve a decir eso para que no, sin que la echen. Bueno, yo he sido tutora 10 años y sé que es muy difícil decir eso, pero es que al final es lo que tienes que decir. Otra cosa es que no te animes a decirlo, pero es lo que tienes que decir, porque al final los problemas son siempre de los padres. Y otro drama. Cuidadores, ¿quién cuida a quién? Voy a un centro que trabaja, que tienen internos a niños seropositivos y tienen un equipo de cuidadores. Entonces a mí me contratan para que vaya allí a trabajar con los chicos, con los niños. Bien, ningún problema, feliz, ¿vale? Digo, pásame a los cuidadores, que en ese caso tienen su propio colegio, tal. Y veo este plantel. Claro, llamo al director y le digo, escúchame, ¿con esto qué hacemos? Que no hace falta saber nada, que ustedes no han hecho ningún curso de interpretación de imágenes, pero se ve, están roticos los pobres, que mucha consistencia no tienen, que mucha fortaleza y mucho equilibrio y mucha armonía no tienen. ¿Qué hacemos con este plantel? ¿Conocen la ley de los vasos comunicantes del agua? 2 vasos que están unidos por abajo, si a uno le pongo muy poquita agua y al otro le pongo mucha, llega un momento que se equilibran muy rápidamente. Esa es la ley de la energía. Donde hay más siempre fluye a donde hay menos. Si yo, que soy la presunta cuidadora, la presunta terapeuta, la presunta masajista, o la presunta profesora, o la presunta madre, es igual, cualquier posición que me haga estar en ese cierto poder o en ese cierto cuidado de estoy así, ¿a quién pretendo cuidar? Es que será mi paciente el que esté en la camilla el que me esté dando la energía a mí, y encima me pagará, hombre, no. Es que les voy a estar yo chupando la energía a los niños. Claro, un profe entra así en el aula y que va a tener conflicto. Es que los niños me quieren reventar la clase. No, corazón. No, tiene nada que ver. Tú, organízate a ti, estate seguro en ti mismo, estate en paz, estate tranquilo y armónico. Y allá donde tú vayas, tu campo dirá eso. Porque hay veces que tú te pones al lado de una persona y te sientes bien, inmediatamente, y se te olvidan todos los conflictos, absolutamente todos. Porque su campo es tan estable, tan armónico, tan bonito, tan ordenado, que ya está, te ordena. No hace falta que haga nada, esa es la mejor terapia. Es el estar nosotros coherentes, ordenados. Ya está, no hace falta hacer más que eso. Sí, ya está, digo, como si fuera tan fácil, ¿no? Pero sí, es decir, si tú consigues encontrar una persona que mantenga eso, siéntate a su lado. Porque te va a estar sanando todo el tiempo. Pero claro, si nosotros como terapeutas, si yo me incluyo, un día me levanto así y pretendo hacer terapia, lo más honesto que puedo hacer es coger el teléfono, llamar a la gente y decirle, al menos a la primera visita no vengas. Porque yo así no puedo cuidar a nadie. Tengo que tener esa honestidad. Puede ser que entre la primera y la segunda visita haya sido capaz de reorganizarme. Se supone que debería tener herramientas para eso, ¿no? Estrategias suficientes. Bueno, desafíos emocionales. ¿Qué emoción nos parece que puede ser esta? Una rabia, miedo, dolor, ira. Es curioso porque siempre que hago esta pregunta salen este tipo de emociones. Es decir, mentalmente nosotros tenemos el criterio de que hay emociones buenas y emociones malas, ¿no? Entonces las emociones malas, la rabia, la ira, el miedo, se suponen que nos desarmonizan, y las emociones buenas, como podría ser, no sé, la alegría, el entusiasmo, el tal, eso parece ser que nos tendría que armonizar. Bueno, pues la mala noticia es que no. Las emociones son emociones, no son ni buenas ni malas. Son químicos que van por nuestro cuerpo, que cambian la composición de nuestro cuerpo, la composición química de la sangre, y que nos desorganizan siempre. ¿Por qué? Porque la emoción es lo que nos permite recordar, es lo que nos permite aprender, y eso siempre tiene que ser a partir de que tú salgas de tu zona de confort. ¿Sí? Cuando estás muy entusiasmado, esto es un entusiasmo extremo. Esto es una persona que viene y me dice, ven que hoy voy a sacarme la foto porque te reviento la máquina, porque vengo que me salga. Y sí, o sea, con una euforia, con un tal, y bueno, pues ahí lo ves, sí. Hasta que te sales por todas partes, mejor dicho, ¿no? Que se te escapa la vida por todas partes. No importa, o sea, las emociones son maravillosas, son fantásticas, nunca. Y yo cuando muestro esto, mucha gente inmediatamente piensa, entonces tengo que quitar las emociones, tengo que anularlas. No, por Dios, es lo que nos hace humanos.
Es lo que nos hace sentirnos vivos, tener emociones. Otra cosa es que yo vaya al son de mis emociones todo el día. Otra cosa es que entre en pánico continuamente y eso no me permita tomar una sola decisión en mi vida. Ahí sí tengo una dificultad. Sí, pero las emociones son respuestas químicas a pensamientos, a estímulos externos, conscientes o inconscientes. Huelo algo y directamente, pum, va a mi cerebro reptiliano atrás y recuerdo. No pienso nada, no hace falta que piense nada, es un estímulo externo directamente, pum. Todo mi cuerpo lanza un montón de químicos por sangre. Sí, las emociones son humanas y nos hacen humanos y son maravillosas. Solo hay que escucharlas, entenderlas, ver el mensaje que traen y no dejarse arrastrar permanentemente por ellas. No vivir en la búsqueda continua de... Somos adictos a nuestras emociones, absolutamente, nos encanta sentir. Nos encanta, hay quien cada fin de semana se tira en parapente para sentir la adrenalina, ¿no? Nos encanta eso. O hay quien corre por la ciudad, no hace falta tirarse en parapente, quien coge la moto y se mete bum, 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 bum. No tanto porque tenga prisa, sino porque tiene esa necesidad de sentir, ¿no? Bueno, recolocar el campo energético es muy fácil. La herramienta más sencilla, gratis y al alcance de todo el mundo es la respiración. Casi todas las técnicas nos hablan de técnicas de respiración, las meditaciones, aunque sean laicas de todo tipo, hablan de la respiración. ¿Por qué? Porque es uno de los puentes a nuestras emociones. Si yo tengo una emoción del tipo que sea, no puedo cambiarla a través de un pensamiento. Es muy difícil. Si lo habéis intentado, ya habréis visto que es muy difícil. Si estoy sintiendo miedo, por más que me mentalice a que no quiero sentir miedo, da lo mismo, yo sigo sintiendo miedo. El único puente que tengo para trabajar con las emociones, uno de los puentes interesantes, es la respiración. Porque de la misma manera que el miedo me acelera la respiración y la hace superficial, el hecho de que yo me tome mi tiempo para inhalar, para exhalar, o pueda manejar tiempos de respiración, de inspiración, de retención, de expiración, todo eso me va a permitir controlar mucho mejor mis emociones y sobre todo recargar mi campo energético. Esta imagen creo que vale más que 1000 palabras, es 10 minutos de respiración, 10 minutos de un pranayama. Ay. Si yo me veo por la mañana que tengo que hacer terapia con alguien y me estoy viendo así, pues le puedo decir, no vengas hoy, y le puedo decir, espérate 10 minutos. Y hago mi pranayama y me recupero. No es tan difícil, es muy fácil. Es tan fácil que no lo hacemos. Es tan fácil armonizar el campo energético que no tiene gracia, ¿no? Si nos dijeran que para estar bien tenemos que aprender a hacer el pino sobre la uña del dedo meñique de la mano derecha, yo vería mucha gente intentando hacer eso. Pero como te dicen que es tan sencillo como que aprendas a respirar y que te permitas el lujo de respirar y que te permitas el lujo de sentir y que... No, otra vez nos vienen con el mismo cuento. Pues es que no hay más, es que la realidad es la que es. Y es que somos así de simples y somos así de parecidos todos. Y qué bendición, ¿no? Que podamos tener herramientas tan sencillas, tan al alcance de todo el mundo para estar bien. ¿Qué pasa cuando yo entro en un bucle de mira lo que me ha pasado con fulanito? Bueno, si alguien ha leído el libro es Gerard y mira lo que le ha pasado, mira lo que me ha hecho mi novia, mira lo que me ha hecho mi novia, mira lo que me ha hecho mi novia. ¿Qué te ha hecho tu novia? Que ha colgado en el Facebook una foto que sale en bañador y es mi novia. Y bueno, no es tan grave, sí, es muy grave. Bueno, mira lo que me ha hecho mi novia. Entonces, esta era la imagen antes, ¿no? Él viene, sacó la foto y empieza a mirar lo que me ha hecho mi novia. Al cabo de media hora, digo, bueno, deja a tu novia en paz y vuelve a poner los deditos. Digo, vale, no sé qué te ha hecho tu novia, pero esto es lo que tú te haces a ti mismo. A base de repetir, repetir, repetir y entrar en bucle. ¿Qué es lo peor que nos ocurre en la vida? Que entramos en un bucle de pensamiento del que no sabemos salir, del que no tenemos la manera de salir y de decir, ¿cómo paro esta obsesión? ¿Cómo paro esta preocupación? ¿Cómo paro esto? Y esa es la gran pregunta, normalmente en consulta siempre es esa, ¿no? Y claro, hay un tema que también hay que decir, es, como dicen los chinos, cava el pozo antes de tener sed. Porque si te vas a esperar a tener sed para cavar el pozo, vamos a ir muy apurados. Entonces, ojalá y en las escuelas nos enseñaran estrategias para aprender a parar la mente, porque cuando después tengas un problema gordo, tengas la herramienta para poderla aplicar y la tengas suficientemente trabajada para que eso sea así. Y es así.
Cuando tú tienes la herramienta, parar la mente es así de rápido y hay muchas estrategias para hacerlo. Pero claro, uno tiene que practicar un poquito antes. Lo que pasa es que como somos, hasta que no nos vemos contra las cuerdas, no nos preocupamos. Hasta que no nos sale una analítica espantosa o una radiografía espantosa, no vamos al médico. Y luego encima nos renegamos del médico porque nos ha encontrado algo, ¿no? Entonces, bueno, pues sostener la salud, aprender a cuidarnos, aprender a estar cada vez mejor, creo que es la verdadera tarea que nosotros tenemos. Porque esto es así, estamos continuamente reescribiendo nuestra propia vida y nuestra propia biología, nuestros pensamientos. Ya eso es una información que está muy en la calle, ¿no? Nuestros pensamientos son los que acaban configurando nuestra biología, son las células escuchan cada pensamiento que tú tienes. Todo esto son titulares que son continuos en Facebook, ¿no? Que los vas viendo, pero es así, es absolutamente real. Cada una de tus células escucha tus pensamientos. ¿Por qué? Porque cada pensamiento es una sinapsis neuronal, una sinapsis es una señal eléctrica, que también es química, que va a ir a una glándula y esa glándula va a segregar un químico, un neuropéptido, y eso va a cambiar la composición de la sangre, y con eso es con lo que tus células se van a nutrir. Dime si no lo están escuchando, claro que lo están escuchando. Y si tú insistes en una emoción, los receptores de esa célula empezarán a cambiar y a adaptarse a esa emoción, y cuando dejes de tenerla tendrás mono. Tendrás síndrome de abstinencia de tus propias emociones, y tendrás que pasar tu periodo de mono para normalizarte, y es así, y es así. Entonces, qué bueno tener herramientas que nos permiten salir de nuestro otoñaño y sobre todo pues ir encontrando caminos para sentirnos mejor. Esta herramienta, y ya pues en una de las últimas imágenes así que les muestro, esta herramienta que yo utilizo para mostrar pues todo eso que les he mostrado anteriormente, se utiliza también a nivel científico, se utiliza a nivel de deporte de alto rendimiento, es con la que han estado monitoreando el estado de salud físico y psicológico de los atletas olímpicos y paralímpicos de los equipos rusos este año en las Olimpiadas, y ganaron bastantes medallas. También nos permite estudiar homeopatía, esencias florales, lo que les decía al principio. Nos permite ver cosas tan curiosas, aunque no sea un póster científico o un paper, como la diferencia de luz que tiene un zumo de botella normal o un zumo natural. Pues no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Pueden tener las mismas vitaminas añadidas y todo lo que queráis, pueden tener las mismas vitaminas y minerales y lo que queráis, pero no tienen la misma luz, no tienen la misma energía. Cuando uno está cansado, pues lo mejor que podríamos hacer sería ingerir algo que tenga mucha luz, que tenga mucha energía, y normalmente nos vamos a lo fácil, que es un trozo de pan, una galleta, o algo que mucha luz precisamente no tiene, ¿no? Pero parece que da perecita pelar la manzana o ponerse a buscar una naranja o algo así que nos recuperaría mucho más rápido. Y simplemente como curiosidad, el profesor Korotkov, que es el papá de esta tecnología, pues él tiene mucho interés en estudiar el punto de la muerte, que es un tema que a mí tampoco me interesa tanto, pero él por ejemplo, sí. Entonces sacó un libro, en realidad, con un montón de estudios en los que se ve perfectamente una persona de muerte senil, de muerte natural, de viejo. Y ves un nivel de energía bajito, y como en las horas posteriores, esto es el momento de la defunción y estas son las horas posteriores, como en las horas posteriores hay como unos ramalacitos todavía de energía, y luego ya directamente volvemos a un nivel basal. En cambio, esta es una persona que muere de accidente. Tiene un nivel de energía mucho más alto inicialmente, y luego viene la caída en picado. Estos son horas después de la muerte. Y este es un suicidio. Curioso. Voy a hacer lo que dice él. Curioso, ¿no? Que realmente uno pueda llegar a distinguir incluso la causa del fallecimiento de una persona viendo el movimiento energético en las horas posteriores a la muerte. Bueno, hay diferentes culturas que te dicen que antes de incinerar un cuerpo tienen que pasar X horas o X días, otros que dicen que no, que da igual. Bueno, aquí hay una información que habla de cómo varía ese campo energético o de cómo cambia la energía de los lugares, los famosos círculos de cosecha. Pues si uno mira los círculos de cosecha y mira la energía de fuera, ve que es una energía muy estable, pero en cambio cuando mira la energía de dentro es una escalada que no para de crecer. Y sube y sube y sube. Es decir, dentro de esos círculos de cosecha hay algo energéticamente que es diferente de fuera. Sí, de medir aquí fuera a medir aquí dentro. ¿Qué es lo que pasa? Que en un sitio así yo no puedo vivir.
ni te quedes a dormir, porque te vas a enfermar. En un sitio donde la energía no es constante, el ser humano no puede descansar, porque va a estar haciendo continuamente el esfuerzo de adaptarse. Me da lo mismo que ese no constante sea por campos electromagnéticos externos, apagar las wifi antes de irse a dormir, no tener teléfonos inalámbricos, no tener nada eléctrico cerca de la cabecera de la cama. Todo eso cambia continuamente el campo electromagnético de la habitación y hace que yo no pueda descansar, o que tenga una geopatía, que tenga una línea de agua, una falla. Todo eso hace que los niveles de energía no sean constantes y por tanto no sean aptos para la vida. La vida humana. Sabéis que donde se sienta un perro es bueno para el hombre, o donde se sienta una oveja el pastor la aparta y se sienta él, pero donde se sienta un gato no. Si el gato viene siempre a dormir a la almohada tuya, cambia la cama de posición, porque donde esté un gato, hay ahí un cruce de líneas o una geopatía. ¿Sí? Bueno, cada animal necesita su energía, todo está bien, no hay nada malo, la energía es la energía. Donde se siente el perro sí, donde se siente el gato no, basta eso como forma de acordarse, ¿sí? O también aquí podemos ver los cambios en la cantidad de energía que tiene el agua, simplemente porque yo hago una intención, proyecto sobre el agua la intención de aumentar la energía y vemos la energía de la muestra de agua antes y después. Simplemente cómo la consciencia modifica la energía de las cosas. Es decir, que al fin y al cabo todo llega. Esta es una joya, para mí es una imagen sacada en los laboratorios del profesor Korotkov, una imagen en la que el individuo A, aquí vemos los dos perfiles, está emitiendo un pensamiento amoroso al individuo B. Y vemos de dónde sale y cómo llega. Entonces a mí lo que me enseñó mi abuelita de que rezara por las personas, quizás tiene mucho sentido. Quizás tiene sentido bendecir los alimentos antes de comerlos. Quizás tiene sentido lo que dice Jean-Pierre Garnier de no solo lo que tú haces por el otro, sino lo que piensas del otro. De todas formas, si tú rezas por una persona con el pánico, digo, ¡ay, que no le pase nada! Obviamente no hay nadie al otro lado. Por eso, bueno, pero que lo recibe... ¿Recibe el pánico? Por eso te digo Sí, que... sí, sí. Sí, claro. Tú lo que emites es lo que la otra persona va a recibir. Eso está claro. Eso está claro. Si tú te mueves una energía de pánico, vas a transmitir pánico. La preocupación genera preocupación. ¿Cuántas personas no se pueden morir en un hospital porque están rodeados de familiares que los están tirando y no te mueras, no te mueras, no te mueras? Déjalo marchar en paz. Y tú estás ahí jalando ring, quédate. No, pero si todos sabemos, lo único que tenemos claro en esta vida es que algún día nos moriremos. Eso es lo único que sabemos con certeza, el resto no sabemos nada. Pero eso sí, que un día nos tocará abandonar este cuerpo, pues sí, creo yo, que todavía no estamos a... Bueno, no sé, igual alguien puede todavía inmortalizarse. Yo desde luego tengo la certeza de que en algún momento abandonaré este cuerpo. No tengo prisa ninguna, lo confieso, no tengo prisa ninguna. Pero sé que es una certeza. Entonces, todo lo que emitimos, todo llega, absolutamente todo llega. Cada pensamiento que yo tengo hacia una persona, eso llega. Cuando no podemos hacer nada por los demás, envíale amor. Pero envíale amor, como bien dice ella, no le envíes preocupación. Cuando muchas veces ocurre una desgracia y toda la gente se reúne a regodearse en la desgracia. No, Dios, eso es lo peor que podemos hacer. Pero es que fijaros que eso es muy sutil incluso, porque yo siempre digo, el gol que nos metieron en la manifestación del no a la guerra. Y aquí la media edad es suficiente para que recordemos todos esa manifestación. ¿Por qué fue un gol brutal que nos metieron? No a la guerra. Programación neurolingüística básica. Yo no sé nada de programación neurolingüística. No pienses en un elefante verde, no pienses en un elefante verde. Y todo el día que repite, no pienses en un elefante verde. ¿Qué vas a tener en la mente? Lo único, un elefante verde. Aunque no exista. No a la paz. Y millones de personas gritando, ay, no a la guerra, no a la guerra, no a la guerra. ¿Qué es lo que estamos pidiendo? Guerra, guerra, guerra. El universo no entiende la palabra no. No existe la palabra no en el universo. Existe el sí, pero el no existe. Entonces, esa higiene mental, esa consciencia en cada palabra, en cada pensamiento, ese es nuestro verdadero trabajo. Había un maestro, que lástima que no recuerdo su nombre, que decía, no, tranquilo, Dios cuida de mí y yo cuido de mis pensamientos, no me tengo que preocupar de absolutamente nada más. Por eso a mí la teoría de Jean-Pierre Garnier me gusta mucho, porque va mucho a esa higiene mental, es decir, cada pensamiento es una energía que crea.
Y por tanto, cuanto más la alimente, más voy a crear ese potencial. Perdona, ¿quién has dicho? Jean-Pierre Garnier. Garnier como los shampoos. Sí, Jean-Pierre Garnier Mallet, que habla del doble, del desolamiento del tiempo y del espacio. Es muy interesante. Imaginaros que os leen los pensamientos continuamente. Sí, lo que pasa es que eso te puede generar miedo, ¿no? Te puede generar angustia, te puede generar esa sensación. Yo creo que de alguna manera la telepatía todavía no es algo habitual porque todos tenemos esa prevención a que... Se refiere a que si tú piensas neutralmente, si piensas con benevolencia, no importa que te lean los pensamientos. Nada. Claro, es aprender a hacer eso, es lo que desde la línea de Kundalini Yoga hablan de la mente neutral y desde muchas cosmogonías te hablan de ese no juicio, ¿no? De ese no estar siempre aquí, en el lóbulo frontal, clic, clac, como limpia parabrisas, ¿no? De uno para el otro. Y bueno, y esto era un poquito lo que les quería comentar así en este espacio que tenemos. La semana que viene vamos a estar haciendo un taller aquí muy cerquita, en Alella, en el centro Marnua, el sábado y domingo, en el que, bueno, pues profundizamos más en todos estos aspectos, trabajamos más la parte práctica, las herramientas, en el que saco las fotos de cada persona que venga, le doy su informe, bueno, una parte así como más práctica, entonces yo les invito a que participen y nos quedan todavía 10 minutines que podemos aprovechar para hacer preguntas. Perdona, y por ejemplo, te quiero preguntar de esto de los pensamientos. La persona que está muy obcecada, yo por ejemplo tengo un familiar que tiene a su madre con Alzheimer y lo ha tenido muchos años cuidándola en casa y su monotema de conversación era la madre, la enfermedad, lo mal que estoy, lo tal. Ahora cuando consigue ponerla en una residencia, lo mal que la tratarán en la residencia. Después cuando consigue que vayan dos cuidadoras, su monotema es este. Son personas que con este monotema te tienen enganchada, te llenan de negatividad. O sea, yo huyo de todo esto, ¿no? Bien. ¿Esto qué es? Pues eso es una actitud porque absolutamente... hasta de tiempo, hace 10 años. Es una actitud absolutamente destructiva hacia uno mismo, pero probablemente saque un beneficio secundario muy interesante de eso, que es tener a la gente pendiente. Sí, es una neurosis manipuladora, porque en el fondo está manipulando a la gente para que le tengan lástima y la lleven así. Claro, y entonces esa persona no quiere cambiar porque qué tal que cambie y dejen de tenerla en cuenta y dejen de cuidarla y dejen de llamarte. A una persona que está mal siempre hay muchas almas caritativas que la llaman y cómo estás, pero si tú estás bien, todos sabemos que la mayor parte de tus amigos no se acuerdan de ti para preguntarte cómo estás y saben que estás bien. Y yo soy de esas mismas que digo, no hay noticias, buenas noticias. Si alguien está mal, me enteraré porque... Pero claro, hay muchos beneficios secundarios que sacamos y la mente es muy fina en eso, es muy fina. O sea, el autoengaño a veces es tan sutil. Mira, el otro día hablaba con una persona y muy curioso, ¿no? O sea, con una enfermedad incapacitante y que en realidad toda su vida está basada en la pensión que le dan por esa enfermedad incapacitante. Obviamente no se va a curar nunca, porque si se cura deja de tener la pensión y deja de poder hacer la vida que quiere hacer. Claro, entonces yo digo, ¿para qué vienes? No, para que me digas cómo mejorar. Bueno, si tú no quieres mejorar, si estás bien así, es que me duele mucho, pero si te quito el dolor vas a perder la pensión. No, entonces no, vale. Pero es un poco... No, a ver, yo lo he dicho muy alegremente, lo digo muy caricaturescamente, con todo el respeto hacia las personas y hacia sus formas de vivir, pero es que el autoengaño de la mente es tan sutil, que me hace creerme que eso está bien, es normal, y mantener el doble juego todo el tiempo. Y dices, no, a ver, aquí la realidad es la que es. Todos somos responsables de nuestra vida, de nuestra salud, hasta cierto punto. Hasta cierto punto, porque sabemos que nuestra mente consciente es la punta del iceberg de un muchísimo por ciento de nuestra mente que es inconsciente, y que en ese inconsciente es donde se gestan todas las cosas, pero aún con la poquita consciencia que tenemos la posibilidad de cambiar muchas cosas en nuestra vida, y sobre todo de seguir generando más consciencia. Pero la mente es la mente, y es divertidísimo ver los juegos que nos propone, ¿no? Y los autoengaños. Es que, como eso lo veo cada día, porque, insisto, esto es como la máquina de la verdad, ¿no? Yo me acuerdo un día que venía una persona, salían todos los chakras menos uno que se había ido para Cuenca. Totalmente, ¿no? Y dices, y te justificaba, sí, porque esto, ¿no? Pero yo ya sé por qué. Yo lo miro a la imagen y lo miro al... Pero yo te puedo explicar por qué. Vale, me estoy autoengañando, ¿verdad? Y digo, bueno, pues sí, efectivamente.
Porque si lo que decía antes, si realmente tú hubieras entendido de corazón y lo hubieras encajado en tu vida, eso no estaría gritándote, tengo un conflicto. El cuerpo energético habla y el cuerpo físico resuelve lo que yo no he podido resolver, ¿no? Y una persona que lleva toda la vida tragándose la rabia, y me saca la piedra pero no la saco porque no puedo gritar, y su hígado empieza a hacer piedras. ¿La cura? ¿Está? Ahí estoy resolviendo el conflicto, no pasa nada. El cuerpo lo ha resuelto, lo quitamos y punto, o lo dejamos y punto. Y ya está. ¿Sí? ¿Alguna preguntita más? Ya la última para acabar. Antes has hablado de la respiración, es cierto, pero uno de los problemas que veo yo en las terapias es que el 95% de la gente no puede respirar. Ya. Tiene el cuerpo tan estresado que le es imposible hacer más de 4 o 5 respiraciones seguidas para bajarse. Es cierto, es cierto. Por eso, todo lo que sea, cuanto más integral, mejor. Cuanto más puedas ayudar al cuerpo desde diferentes ángulos, mejor. Y cuanto más enseñemos a nuestros pequeños a respirar y a no perder ese hábito, mejor. Sí, es cierto que, a ver, yo a veces digo muy alegremente que en realidad todos tenemos recursos para estar muchísimo mejor. Es cierto que el cuerpo tiene un límite de irreversibilidad también. Y es cierto que hay veces que lo hemos machacado tanto que ya no somos capaces de hacer algo tan simple, tan básico y tan natural como respirar adecuadamente. Y ahí es donde es necesaria la ayuda de los demás. Y eso tiene mucho sentido que sea así, y gracias a Dios que es así, porque si no nos dejamos tampoco ayudar por los demás, nos estamos perdiendo la mayor parte de la vida, porque la vida es vínculo y es intercomunicación. Una de las maneras que me molesta también de ver he conseguido, lo que has dicho antes, oliendo lo que no tiene olor, es más fácil respirar. Cuando no le llega información al reptiliano, se tranquiliza. Y luego es más fácil respirar. Sí, esto es maravilloso porque hay tantos recursos y tantas posibilidades de hacer cosas. Sí, a mí lo que me gusta es eso, siempre que sean herramientas fáciles y que todo el mundo pueda hacerlas por sí mismo. Claro que llegará un día en que no puedo más, porque la vida me planteará un desafío que no soy capaz de solucionarlo, pero hay muchos desafíos que sí tengo herramientas para hacerlo. No nos quedemos en la comodidad de que me lo arreglen los demás, ¿no? Porque al final la vida es nuestra. La vida es nuestra y somos nosotros que tenemos que vivirla y que tenemos la posibilidad de disfrutarla. Y bueno, yo creo que con esto ya terminamos, también para dejar paso a que entre Ernest, que entra ahora a las 6, me parece. Y bueno, pues muchas gracias. Aquí fuera hay algunos libros que he traído de la segunda edición ya, de mi libro, si a alguien le interesa. Y si no, pues si alguien se anima a venir el fin de semana que viene, estaré aquí cerquita en la milla y para que den información. Muchas gracias.